Vamos a continuar hoy con esta serie de la iglesia. Quiero ponerte un poquito en contexto. Estamos hablando sobre varias cosas relacionadas con la iglesia. Y una de las primeras que vimos es quién es la iglesia. ¿Sabes quién es la iglesia, no? ¿Hay alguien aquí de la iglesia? ¿Puede levantar su mano? Sí, la iglesia somos tú y yo, somos nosotros, ¿sale? Entonces, como iglesia, hay muchas cosas que aprender sobre nosotros mismos, sobre qué es lo que Dios tiene para nosotros, a qué nos llama el Señor, cómo funcionar entre nosotros. Son muchas áreas y por eso el Señor nos llevó a esta serie en la que nos está enseñando cosa por cosa sobre nosotros con Él. Y lo interesante de esto es que su iglesia es parte de Él. La Biblia la describe como el cuerpo de Cristo y la cabeza de Él. Entonces estamos conociendo al Señor, estamos conociendo su cuerpo, estamos conociéndonos a nosotros, y esto es bastante importante. Y hoy vamos a hablar de la relación de la iglesia local con otras iglesias. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de esta relación, porque aunque somos una iglesia aquí, pero hay otras iglesias, tenemos hermanos, y la Biblia nos enseña que todos juntos conformamos el gran cuerpo, la gran iglesia, ¿ok? Entonces, si esto es así, es importante conocer cómo debemos interactuar con otras iglesias. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Nada más nosotros y no volteamos a ver a ningún lado. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre esto. Y órale, sí está haciendo viento todavía. Para esto quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 133. Salmo 133, 1. Es un versículo relativamente conocido, hasta hay algunas canciones basadas en este versículo. ¿Lo tienes? Dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Sale? Y vamos a ir ahora a Juan 17, del 21 al 23. En este salmo dice que es muy bueno y es agradable que los hermanos convivan en armonía. Y en Juan 17, del 21 al 23, hay una oración de Jesús. Y quiero que leamos solamente estos dos versículos porque están son tres, del 21 al 23. Son muy claros en cuanto a cuál es el corazón del Señor acerca de la iglesia. Y dice así: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces en el Salmo 133:1 vemos que es bueno y es agradable que los hermanos convivan en armonía. Y en esta oración de Jesús vemos que uno de sus intereses es que la iglesia, dice un término bien fuerte que dice que se perfeccionen en la unidad. Y es una oración fervorosa de Jesús. Está pidiéndole al Padre que mueva todo lo que Él puede mover porque es omnipotente, y diciendo: mi oración es que se perfeccionen en la unidad. Y no sé cuánto tiempo lleves tú en el Evangelio, en conocer al Señor, en formar parte de la iglesia, pero después de que llevas un rato te das cuenta que todavía no hemos alcanzado la perfección de la unidad, ¿sale? La perfección habla de que es algo completo, ¿ok? Y
cuando yo estaba preparando esta predicación, yo empecé a recordar algo que pasó en la prepa cuando yo me convertí. Tenía como 16 años, estaba en la prepa, primero, segundo semestre, no me acuerdo, y me convertí. El Señor tocó mi vida, me transformó y fue un cambio radical. O sea, para mí fue evidente que Él había llegado a mi vida. Entonces me impactó y me acuerdo que cada receso o recreo, no sé cómo le llaman en tu escuela, yo elegía una víctima y me lo llevaba a algún lugar de la prepa y empezaba a predicarle, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y apenas iba yo por ahí de Mateo y sonaba la chicharra, ya nos teníamos que regresar. El pobre cuate ni desayunó porque lo tuve ahí, y al otro día lo mismo, me aventé esa tarea por varios meses. No me volví la persona más popular de la prepa, lo reconozco, pero había algo en mí que ardía. Yo quería compartirle a mis amigos lo que el Señor había hecho en mí. El punto es que por andar haciendo eso, pues de repente me enteré que había otros cristianos, y ellos pues se enteraron que también había otros cristianos y se alborotaron, se emocionaron y dijeron: pues vamos a hacer un grupo de oración todos los días a la hora del receso, ¿no? Si de todas maneras vas a andarle quitando el tiempo a la gente y no vas a desayunar, pues vamos a reunirnos todos. Y pues se nos ocurrió la brillante idea de buscar a todos los cristianos de la prepa y reunirnos a orar juntos. Pues en papel todo sonaba bien. Yo solamente había estado en una iglesia, no conocía yo otras iglesias, otros cristianos. Entonces yo asumía pues que pues todos éramos cristianos y todo iba a ser dicha y felicidad, ¿no? Pues desde el primer día, cuando vamos a orar para empezar la reunión, ¿no? Y pues a ver, primero pues la bolita, a ver quién quiere orar. Como si fueras a hacer algo salvaje, ya es que nadie quiere y todos empiezan a voltear para otro lado. La cosa es que ya alguien oró, y luego dijimos, bueno, en una iglesia normal, después de que oran, pues hay alguna predicación o alguna canción. Empezamos ahí a medio cantar, y pues de repente unos empezaron a aplaudir cuando cantaban, y otros empezaron a sorprenderse y decir: ¡ah! Está aplaudiendo, ¿no? Y yo así como, pues sí, ¿no? Y de repente otros más guapachosos empezaron a mover las caderas, y veías por ahí la sorpresa de otros de: ¡ah! Se estaba moviendo, ¿no? En medio de una canción. De repente alguien empezó a compartir el tema, un tema no sé de dónde lo sacó, pero empezó a compartir. Y empezaron a ver algunas objeciones, decir: no, pero ¿qué dijiste ahí sobre el Espíritu Santo? No, pues eso ya cesó cuando murieron los últimos apóstoles. La cosa es que empezaron a haber un intercambio de ideas, de opiniones. Se puso medio ríspido el ambiente. Pues en amor como cristianos, pues nos fuimos todos en paz. Pues aparte sonó la chicharra y nos fuimos. La cosa es que intentamos hacer esta reunión de oración multidenominacional por un buen rato, pero cada vez llegaban menos, y de repente llegaban otros que no conocían todo lo que había pasado, y volvía a pasar algo así, ¿no? Interesante. Alguna vez fuimos a casa de un amigo a ver una película, y a la hora de elegir la película empezó otro zafarrancho. Luego una vez fuimos a comer a casa de otro de los miembros del grupo, y creo que llevaron carnitas o no sé qué, y resulta que uno de ellos no podía comer carne porque en su iglesia no comían carne. La cosa es que poco a poco nos fuimos dando cuenta que había una gran diversidad de creencias. Ya ni les platico lo que pasó un día, que uno de ellos se puso a hablar en lenguas incontrolablemente en la reunión de oración, y ahí habían bautistas, nazarenos, un montón, ¿no? Y entonces yo empecé a darme cuenta que aunque todos en teoría éramos cristianos, pues había algunas serias diferencias que complicaban el funcionamiento, pues así suavecito y fluido, ¿no? Hubieron varios sacones de onda. Me acuerdo que hasta había una adventista por allí, y pues para empezar, un día quisimos reunirnos el sábado para ir al cine o algo, y ella dijo: no, pues no sean blasfemos, no, pues es el sábado.
Entonces, iglesia, desde ese momento yo empecé a ver eso y a mí me empezó a choquear, porque yo conocía lo que decía el Salmo 133:1, que decía: qué bueno y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía, ¿no? Y yo veía a mi grupo y decía: pues así que tú digas que mucha armonía, pues no. Y luego la oración de Jesús, de que Él está diciéndole al Padre: únelos y que perfeccionan la unidad entre ellos, para que la gente sepa que tú me has enviado. Y eso fue interesante, porque los que no eran cristianos de repente se empezaron a enterar de que los del grupito, los raritos del grupito de oración, ya se había sacado uno de onda con el otro, ya uno salió llorando, el otro salió en shock porque estaban haciendo cosas raras en el grupo. Entonces los no creyentes empezaron a decir: no, pues no pensaba ir a tu grupo, pero ahora menos que vaya a tu grupo, ¿no? Entonces, no hace falta ser súper observador para notar que hay ciertas divisiones entre los muchos cristianos, ¿sale? Y eso solamente estoy hablando de que éramos cristianos de la misma ciudad, en la misma prepa, en la misma época. Ahora piensa en cristianos de otras ciudades, de otros países, de otros tiempos, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Si estamos hablando de la unidad, ¿por qué tocar este tema incómodo? Pues porque tenemos que ser sabios, iglesia, y ser honestos y entender que hay diferencias. Y quiero que hoy tomemos un tiempo para hablar de este tema, porque es importante y no podemos ser ingenuos al respecto y decir: mira, si cierro mis ojos el tiempo suficiente y oro con la fuerza suficiente, yo creo que el próximo domingo ya vamos a estar más estándar. No, esto va a tomar tiempo. Y mira, yo tengo la firme convicción, porque está en la Escritura, que el Señor nos va a llevar a la unidad de la fe. Eso me queda claro. Pero me queda claro que no lo vamos a lograr entre nosotros, con concilios y pláticas. No, tiene que ser el Espíritu Santo desde arriba llegar y tocar a su iglesia. Pero mientras eso sucede, tú y yo tenemos ciertas responsabilidades y ciertas cosas que procurar y ciertas cosas que cuidar. Quiero que vayas conmigo a Romanos 14, del 3 al 13. Es un buen fragmento de la Biblia, pero nos va a ayudar a entender que esta diversidad de la que te hablo es algo no nuevo. No es que nos descarriamos y los cristianos actuales somos de lo peor que ha habido en la historia. Esto ha existido desde los primeros días de la iglesia. Romanos 14, del 3 al 13, ¿lo tienes? Quiero que lo leas conmigo. Vamos a leerlo juntos, vamos a tratar de no perdernos. Dice: el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Repite conmigo eso: cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Estaría muy bueno que leas en tu casa con calma todo el capítulo 14 de Romanos, y si tienes tiempo suficiente, lee todo Romanos así de seguido, porque es una carta completa. Leímos ahorita solamente un fragmento, pero habla de esto. Y a mí me ha bendecido mucho este pasaje en Romanos, y me acuerdo que lo leí desde aquel entonces, que empecé yo a choquearme de cómo es posible que haya tantas opiniones diversas, pero el Señor los salvó a todos y el Señor los ama a todos. Y no funcionaba tratar de buscar quién era el que estaba en lo correcto y quién no, y menos si era todos tratando de llegar a ese acuerdo. Lo que estoy tratando de decirte es que en la Biblia vemos que entre creyentes hay diferencias firmes de opinión, ¿sale? En ciertos asuntos de doctrina, en ciertos temas. Aquí menciona algunos. Menciona asuntos de alimentación, menciona asuntos de días, de ciertas acciones. Si tú sigues leyendo más adelante, dice: mira, hagan lo que hagan, sea de palabra o de hecho, tengan en cuenta que es para el Señor y no se juzguen entre ustedes. Y puede conflictuarte porque puedes decir: a ver, es que alguien tiene que estar bien. O sea, ¿cómo uno dice que comer carne está bien y el otro dice que comer carne no está bien? Entonces tenemos que llegar a un arreglo y nadie se va de aquí hasta que definamos quién tiene la razón y quién está loco, ¿no? Y lo que vemos aquí es que dice: no, el que se abstiene lo hace para el Señor y el Señor se agrada de que se abstiene porque lo hace para Él. Y el que come, el Señor se agrada de él porque lo está comiendo con agradecimiento y el Señor lo recibe. Y lo que Él está diciendo es: el amo de ellos dos los está recibiendo a los dos. Y dice: ¿quiénes son ustedes para estar hablando del siervo del otro? Porque te estás metiendo con las cosas del Señor, del amo, del dueño de ellos. Entonces es algo muy interesante, iglesia, que la Biblia nos hace este llamado a entender que hay esta diversidad y que seamos sabios al respecto. Va a haber un día en el que vamos a estar delante del Señor y la carne y las verduras van a existir más, ¿sale? Y no tiene caso que nos estemos peleando por un tema que va a dejar de ser y que nos esté obstaculizando de vivir con el Señor, que es eterno, ¿sale? Y que nos estemos criticando entre nosotros. Y es bien interesante que dice que los dos tienen que estar convencidos de lo que creen. O sea, les está diciendo: nesea en lo que tú crees, tienes que estar firme. Y más adelante en la Escritura también nos dice que si haces algo y no estás convencido de eso y nada más lo haces por presión, dice: eso es pecado. Si tú en tu corazón sientes que eso es pecado y nada más lo haces para que tus amigos no te critiquen, ahí hay un problema en la conciencia, ¿sale? Y nos llama a esto y nos llama a entender que hay esta diversidad. Y aquí no dice que para que puedan vivir en armonía, y esta armonía de la que hablaba el Salmo, dice: es necesario que definan quién tiene la razón y decidan si se va a comer carne o no. Dice: es agradable y bueno que vivan en armonía. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos asuntos pueden coexistir en la iglesia? Que haya unidad entre nosotros y que a la vez haya diversidad entre nosotros. Muchas veces no entendemos eso y nos vamos por alguno de los dos extremos. Y hay personas que llevan años y han estado invirtiendo su vida en tratar de juntarlos a todos y que se organicen y puedan coexistir todos juntos.
Y no vemos esto aquí en Romanos 14, no se ve este propósito y va a ser desgastante porque hay una diversidad sana, que incluso el Señor no tiene problemas con eso y los recibe a ambos, ¿sale? Pero también hay quienes no se enfocan en que convivan todos juntos, sino se enfocan en definir quién tiene la razón y quién está mal, quién está bien y todos los demás entonces están mal. Y eso tampoco va a producir frutos, también te va a desgastar y va a ser una distracción en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, la Escritura nos habla acerca de que somos un cuerpo, ¿sale? Y este ejemplo del cuerpo es un hitazo y claramente vino del Señor para Pablo, para explicarle a él mismo qué es la iglesia, porque Pablo también tenía sus preferencias y sus opiniones personales y muchas veces lo vemos que se ponía medio obstinado. Entonces, esta palabra seguramente vino primero para Pablo y luego él la compartió a los creyentes acerca de que somos un cuerpo. Y así como hemos predicado que en la iglesia somos un cuerpo y algunos de nosotros tienen más tendencias a hacer algo y unos tienen ciertos dones y otros tienen ciertas perspectivas y a veces pareciera que chocan y empezamos a padecer de lo mismo entre nosotros, de decir, es que, ¿por qué si yo estoy viendo la necesidad y yo me estoy aquí desgastando para suplir esta necesidad, ¿por qué nadie más la ve? ¿Por qué no son tan sensibles a la necesidad como yo? Y empiezas a generar una amargura en tu corazón porque tú eres el único que se está partiendo el alma por algo y no ves que las demás personas reaccionen, no ves a muchos, ¿vale? Y una vez Andrés predicaba sobre esto y fue una bendición escuchar su predicación, porque él nos explicaba que de acuerdo a los dones que tienes y al ministerio al que el Señor te ha llamado y la parte que tú cumples en la iglesia, la función que tú cumples en la iglesia, Dios te ha dado un corazón y una atención y una perspectiva para ver esas necesidades que te tocan a ti solucionar. Y si pretendes que todo mundo sienta lo que tú sientes y vea las cosas como tú las ves, es esta figura que Pablo decía, es como decir que si yo no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Estás pretendiendo que todos sean pie, que todos sean ojo, que todos sean oreja como tú. Y eso solamente va a producir a Mike Wazowski, un ojo gigante, ¿sale? Y no, somos miembros diferentes y estamos llamados a hacer cosas diferentes. Por eso observamos cosas diferentes y abordamos las cosas diferentes. Y tenemos que en amor, que es lo que dice que une todos los ligamentos, este amor, funcionar así y dejar de juzgarnos entre nosotros, de decir, es que él no es tan sensible como yo, es que él no lee tanto la palabra como yo, es que él no ora tanto como yo. Tú no eres la referencia, tú eres una parte del cuerpo y el Señor te dio habilidades y características para la función que cumples en el cuerpo. Y dejando de juzgarnos a nosotros, cuando entendemos esto, nos da una paz, porque sabes que tú estás haciendo tu parte y alguien más va a hacer otras partes que a ti no te llaman mucho, no eres muy bueno en eso, pero gracias a Dios que somos un cuerpo y Él lo diseñó así. Entonces, eso pasa a nivel iglesia local, pero también pasa a nivel iglesias. Cada iglesia, cada grupo está en un lugar específico donde Dios lo plantó, donde Dios los hizo crecer, a donde Dios los está llamando, y están en circunstancias diferentes, llamados diferentes, y por lo mismo hay iglesias con personalidades diferentes, con necesidades diferentes. Y es algo normal, es algo sano, ¿sale? Entonces, a través de la Escritura vamos a aprender hoy que es normal el tema de la diversidad. Y aunque hay diversidad, tiene que haber unidad. Y las cosas que aún no están perfectas, el Señor las está perfeccionando. Y sí va a llegar un día en que la iglesia va a ser perfectamente unida. Y ese día todos los cristianos vamos a brincar como locos de alegría. Y el Señor lo va a hacer. ¿Ok? Ahora, para enfatizar esto, hay un pasaje famoso en Apocalipsis, en capítulos 2 y capítulos 3, que es un mensaje, bueno, varios mensajes a los ángeles de las 7 iglesias. ¿Has escuchado eso? Seguramente lo has escuchado. Es uno de esos pasajes que
que no entendemos mucho, pero a cómo suenan, ¿no? Cómo se mencionan. Y algo en lo que coincidimos es que este mensaje, este pasaje sobre las 7 iglesias, es que tiene más de un propósito en la Escritura. Tuvo más de un propósito y lo sigue teniendo ahora, porque efectivamente habla de iglesias específicas, reales, ¿sale? Te las voy a mencionar. Tengo aquí un pequeño resumen. Habla de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea. Y a cada una de estas iglesias les hace ciertas observaciones. Les dice, básicamente la fórmula es al ángel de la iglesia de tal ciudad. Y le dice, he visto que estás haciendo esto y esto y esto bien. Y luego le dice, pero tengo contra ti esto y esto y esto y esto, ¿sale? O tienes que chambear en esto, tienes que mejorar este asunto. Y la palabra ángel, no sé si has como checado su origen, pero básicamente la palabra ángel significa enviado, ¿ok? Entonces, cuando está hablando a estas iglesias, está hablando, no está regañando al ángel que está cuidando esa iglesia, ¿me explico? Y le dice, a ver ángel, tú, mira, yo te encargué esa iglesia y están regándola en esto y en esto y en esto. No es Dios diciéndole a un ángel de los ángeles del Señor, sino está hablando de la persona enviada, ¿ok? En términos muy simplones, podríamos decirle que está haciendo llegar este mensaje al pastor de esta iglesia o al encargado de esta iglesia sobre cosas específicas que están pasando en su congregación y cosas en las que tiene que poner atención y tiene que cuidar a la congregación de la que él es responsable, pues porque el Señor está viendo y además, aunque suenan como regaños, en realidad te está ayudando porque te está diciendo específicamente qué es lo que hay que trabajar y te está dando tiempo para hacerlo, ¿sale? Entonces mejor que el Señor nos haga observaciones en vida a llegar allá y que te hagan la misma lista, ¿no? Entonces vemos que hubo un propósito de este mensaje para esas iglesias en específico, iglesias locales, naturales, reales, pues de carne y hueso como esta, ¿sale? Si hubiéramos estado en ese entonces y el Señor nos hubiera querido enviar un mensaje, aquí aparecería el mensaje al ángel de la iglesia, la promesa del Padre, ¿no? Y pam, las observaciones. Pero cuando tú ves esto, estamos hablando de 7 iglesias en el mismo momento, en la misma región, y son iglesias que están viviendo circunstancias radicalmente distintas, ¿sale? Ahora, además de esa implicación para el mensaje de esas iglesias específicas, también vemos, porque está en la Escritura, que tiene un mensaje para nosotros, ¿ok? Si no estuviera allí, y menos en Apocalipsis, un libro que claramente iba a trascender el momento. Entonces, además del mensaje específico y momentáneo para esas iglesias, también nos habla a nosotros actualmente y a todas las iglesias que han estado antes de nosotros y al cristianismo en general. Hay otro entendimiento que vemos que puede estar hablando sobre ciertos momentos de la historia de la iglesia, y así son los textos proféticos, tienen implicaciones específicas en el momento, implicaciones posteriores y implicaciones que trascienden al resto de los creyentes. Entonces quiero mencionarte así rápido el caso de cada iglesia. En la iglesia de Éfeso, Dios le dice que dejó su primer amor, pero la elogia por su esfuerzo y hay una advertencia de volver a su fervor inicial. Eso es a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna no le dice nada sobre los temas del primer amor, le dice que es una iglesia perseguida y que es pobre, pero rica en fe, y la anima para perseverar en la prueba e incluso para perseverar en la muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice que está viviendo en medio de Satanás, tolerando enseñanzas falsas de Balaam y de los Nicolaitas, y la llama al arrepentimiento. Eso está en el capítulo 2, versículo 12. A la iglesia de Tiatira le dice que estaba tolerando a Jezabel y sus enseñanzas. Hay una advertencia severa,
pero también la elogia por su amor y por su fe, y les hace una promesa para que resistan. A la iglesia de Sardis le dice que tenía una reputación de estar viva, pero que él sabía que estaban muertos espiritualmente, y los llama a despertar y a fortalecer lo que quedaba. A la iglesia de Filadelfia es la Conce, ¿no? Por eso hay muchas iglesias que se llaman Filadelfia, porque pues está bonito identificarse con esa iglesia. Imagínate que vas a tu iglesia y ¿cómo se llama tu iglesia? Es la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y vas y dices, ay, no, mejor voy otro domingo porque hoy estoy ocupado, ¿no? Entonces a la iglesia de Filadelfia le dice que es fiel, que tiene una puerta abierta, no hay quejas mayores sobre esa iglesia, la elogia por su perseverancia y por su fuerza. Y finalmente a la iglesia de la Odisea le dice que es tibia, que es rica y autosuficiente, pero que es ciega a su condición real, y le hace un fuerte llamado al arrepentimiento y buscar a Cristo. ¿Por qué te estoy hablando de estas 7 iglesias? Imagínate que una persona de la iglesia de Filadelfia un domingo va a la iglesia de Filadelfia y el otro domingo se va a la iglesia de Pérgamo, ¿no? La iglesia de Pérgamo es donde Dios le dijo que estaban viviendo en medio de Satanás y que estaba permitiendo unas doctrinas bien extrañas, ¿no? Y al otro domingo se va a la iglesia de Sardis. Y allí el Señor está hablando otras cosas y está haciendo otras cosas. A una iglesia le está diciendo, eres pobre, pero eres rica en el espíritu. Y a la otra le está diciendo lo opuesto, eres rica y tienes abundancia y eres autosuficiente, pero no ves tu condición miserable. Entonces, a lo que voy es que cada iglesia tiene ciertas necesidades, está pasando por ciertas circunstancias. Cada una de ellas es parte del cuerpo. Y cada una de ellas es iglesia del Señor, porque aquí no les dice a los intrusos de Sardis, no, dice a la iglesia de Sardis. El Señor mismo los está reconociendo como iglesia, aunque pueden estar fallando en cosas, pero sigue siendo su iglesia y la ama igual que a la iglesia de Filadelfia. Fue el mismo Jesús y el mismo sacrificio para salvar a la de Sardis que a la de Pérgamo, ¿ok? Pero están viviendo circunstancias distintas, procesos distintos. Están en condiciones distintas y por lo tanto están consumiendo alimento distinto. El Señor les está llamando a hacer cosas diferentes, ¿sale? Entonces, en la práctica y de manera muy simple, podemos ver que no es funcional para un creyente estar haciendo como recorridos así de, pues hoy voy a ir a una, hoy voy a ir a otra, vamos a ver cómo. Porque eso significa que no hemos entendido qué es la iglesia local, para qué funciona la iglesia local. Por eso tuvimos una predicación específicamente sobre qué es la iglesia local y sus propósitos, ¿sale? No estoy diciendo que es pecado visitar otras iglesias, claro que no, ¿sale? Pasa mucho, por ejemplo, en vacaciones, vas a otra ciudad, visitas a tu familia, son creyentes, y es domingo, día de ir a la iglesia, y tú dices, no voy porque la mía está hasta Querétaro y yo ando ahorita en León, entonces no. Y no, a mí me prohíben congregarme en otras congregaciones. No, o sea, no es así. Somos hijos del Señor, somos la misma iglesia en diferentes lugares. Lo que sí es que, no sé si a ti te lo decían, pero en mi casa, mi mamá siempre nos advirtió que si vas a la casa de alguien, pues respetas las reglas de esa casa, ¿no? Entonces, si tú eres un creyente pentecostal así a full, ¿no? Pero ese día tu familia te invita a su iglesia bautista, no te vas a poner a hablar en lenguas como loco ahí a medio servicio, porque pues eso se va a poner complicado, ¿no? Entonces respetamos las iglesias de casa, amamos a los hermanos, los honramos, reconocemos que son hijos del mismo Dios, servimos al mismo Señor, pero hay que tener un entendimiento de que hay condiciones diferentes, situaciones diferentes. Sí hay iglesias que están haciendo cosas que no deberían, y lo vemos aquí, hay descripciones bien fuertes. Eran iglesia de Cristo, pero estaban permitiendo doctrinas bien extrañas, ¿sale? Y el Señor hace una advertencia. No los destruye, no manda fuego sobre ellos, les advierte y los corrige. ¿Por qué? Porque el Señor los ama. El Señor quiere
que se salven, que cambien su camino extraviado, ¿sale? Quiero que me acompañes a Mateo 7:15, por favor. Mateo 7:15. Ahorita te di como información general, ¿sale? Acerca de la diversidad, acerca de la unidad, acerca de ciertas doctrinas específicas en las que es común ver diferencias. Y ahorita vamos a empezar a ver que hay ciertas divisiones que son sanas, que son correctas, que son bíblicas, que son necesarias, ¿sale? Y esto es uno de ellos, este pasaje, Mateo 7:15, dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, ¿sale? Es una advertencia. Y cuando hay una advertencia es porque existe la posibilidad, ¿no? Estaba mi hijo leyendo un libro y de repente se empezó a carcajear porque venía la dirección de uno de los personajes del libro, y la dirección de ese personaje era, la calle se llamaba Ni te metas, número 313. En esa calle vivía el personaje del libro, ¿no? Entonces, cuando mi hijo se empezó a carcajear, le pregunté por qué, me lo leyó y yo me empecé a carcajear también, ¿no? Entonces, si de repente a la chava a la que estás cortejando te dice, ¿sabes qué? Vivo en la calle Ni te metas, número 313, pues suena como un reto fuerte, ¿no? Hay que evaluar si vale la pena ese proyecto. Es una advertencia. Si te dicen que esa calle se llama Ni te metas, si te metes, o sea, tú sabes, ¿sale? Hay una advertencia allí. Entonces, cuando el Señor nos dice, cuídense de los falsos profetas, porque están vestidos de ovejas, pero son lobos, entonces existe la posibilidad. Y alguien que se disfraza no va a llegar con su letrero a decir: hola, buenas tardes, soy un falso profeta, venimos a compartir. No. Pues suena como, si te quiere convencer de algo, se esfuerza por parecer algo, ¿vale? Entonces, los falsos profetas que existen no te van a avisar soy falso profeta. Ellos no dan la advertencia. Entonces, la advertencia la dio el Señor Jesús: cuídense, observen, pongan atención. Si te metes a la calle Ni te metas, pues vas prevenido, al menos vas temprano, o llevas tu palo de escoba, algo, pero ya fuiste advertido, ¿ok? Entonces, aquí Jesús nos está diciendo, cuídense, y si tú identificas a un falso profeta, que insisto, los hay, si lo identificas no vas a permanecer en su congregación, en su movimiento, en su doctrina, porque dice cuídense, no dice háganse compis, dice cuídense, ¿ok? Ahora vamos a Romanos 16:17. Romanos 16:17, por eso te decía que Romanos es una recomendación como toda la escritura, pero Romanos es bastante preciso, bastante claro en muchas cosas. Romanos 16:17 dice: ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Y digo que está interesante porque dice, cuídense de los que causan divisiones. Y luego al final dice, divídanse de ellos. Entonces, a ver, espérame tantito. O sea, no es como algo cíclico. Si me dices que yo me divida, entonces yo soy de los que divido, y entonces la gente se tiene que cuidar de mí. Es como medio, si lo lees simplonamente, te puede confundir. O te puedes quedar solamente con la primera parte y decir, todos los que causan divisiones son del demonio. Y no, aquí hay una indicación clara que te apartes de ciertas personas que provocan divisiones y que complican las cosas, que complican la vida del reino. Y dice, apártate de ellos. Entonces, hay momentos en los que apartarse, dividirse de ciertas personas, de ciertos grupos, de ciertas doctrinas, es necesario,
es correcto y de hecho es una orden. Nos dice, mira, pues si de plano no lo toleras, pues ya, divídete, pero haz un esfuerzo. No dice, divídete, sepárate, apártate de ellos, ¿ok? Insisto, eso puede ser en situaciones personales. Vamos a conocer personas en la vida en general que van a estar enfocados en causar divisiones y en complicar lo que no es complicado. Y dice, apártate de ellos. Es sano. Y así como pasa en individuos, también puede pasar en grupos, en denominaciones. Y es importante, es algo que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la idea romántica de que cuán dulce y cuán agradable es vivir los hermanos en armonía, sin entender esto, entonces vamos a tener una fe infantil, una fe que no ve más allá. Y en la Escritura vemos constantemente, tanto Pedro como Pablo hacen referencia a diferentes tipos de alimentos. Dice, hay creyentes que se quedan toda la vida tomando lechita, cosas básicas, sencillas, y con ellos no puedes hablar las cosas de carne, alimento mayor, desde temas espirituales hasta temas de madurez en la iglesia. Entonces tenemos que crecer en esto, no ser ilusos, y tenemos que entender esta parte. Hay momentos en los que las divisiones son sanas y son necesarias. Finalmente vamos a 1 Corintios 5:11. En este caso nuevamente Pablo vuelve a hacer un llamado relacionado con ciertas conductas incorrectas que gente o grupos no han corregido cosas, y dice que no es aceptable, ¿sale? 1 Corintios 5:11 dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Oye, pero ¿y el amor? Pues no, que todos en armonía y es agradable y bueno. Sí, pero hay ciertos puntos que tenemos que considerar. Hay ciertas letras, no chiquitas porque tienen el mismo tamaño que todas las otras letras que yo he leído en la Biblia, solo que nosotros esa página la pasamos rápido porque está media incómoda. Está en 1 Corintios, en la misma carta que nos habla acerca de los dones del Espíritu, ¿sale? ¿Y por qué a ciertos pasajes sí les damos credibilidad y a otros no? Es el mismo Dios hablando a la misma iglesia sobre el cuidado de lo mismo. Entonces es importante entender esto, iglesia. Ahora, pues no aquí vamos a hablar acerca de la interacción con otras iglesias, pues básicamente me estás diciendo que eso está complicado. Tenemos que ser sabios precisamente. Ahora, no todas las iglesias están en esta condición, no todas las iglesias en el mensaje de las 7 iglesias estaban mal, ¿sale? Y siguen siendo iglesia, pero hay algunos que son falsos profetas. Y hay otros que dice aquí, llamándose hermanos, se empecinan en conductas, o sea, voluntariamente y abiertamente, y solamente es algo llamándose hermanos, no lo son. ¿Cómo lo identificas? Pues si está haciendo todo esto, pues no suena como que hay mucho entendimiento de lo que es el arrepentimiento, ¿sale? Porque está hablando de alguien que lo está haciendo obstinadamente, determinadamente, abiertamente. No estoy diciendo que todo aquel que se dice cristiano y en algún momento cayó, por ejemplo, en emborracharse, que aquí en México es una de las clásicas, no significa que, ahí está, le dio un sorbo a la cerveza, no era cristiano, anatema, ¿no? Y apedréenlo. No, iglesia. Una cosa es resbalarse en un charco de agua y otra cosa es echarte un clavado en una alberca olímpica, ¿sale? Entonces aquí nos está hablando de alguien que obstinadamente, abiertamente y llamándose hermano, o sea, fanfarroneando de que es hermano, está viviendo de manera claramente pecaminosa, abierta y sin interés mínimo en el arrepentimiento, ¿ok? Cuando venimos al Señor y somos salvos, no toda nuestra vida cambia inmediatamente. Y hay veces que sobre la marcha te das cuenta
de que estás haciendo cosas inmorales, que antes tú no sabías que eso era inmoral, y el Espíritu Santo te lo revela o lo ves a través de la palabra, y ya llevabas unos meses como cristiano, y tú no sabías eso. Y entonces viene el punto en que el Señor te convence de pecado, el Espíritu Santo, y entonces ya te toca a ti chambear en dejar ese hábito. Hemos visto, y es algo constante, que cuando nacemos de nuevo, o incluso hay cierta liberación espiritual, echamos fuera algún demonio, se rompe alguna cosa, pero se queda el hábito, y ya no eres esclavo de eso. Antes, aunque querías dejarlo, no podías. Pero cuando ya fuiste libre, a veces se queda el hábito y tú ya ni te das cuenta que estás pecando y de repente reaccionas y entonces lo puedes dejar. Y ha pasado, sé que ha pasado con algunos de ustedes, por ejemplo, con el cigarro, con la mentira, con el alcoholismo, un montón de cosas. De repente llegan personas que nunca se casaron, pero ya tienen varios hijos, ¿no? Y de repente llegan al Señor y se dan cuenta que técnicamente, aunque ya hay hijos, pues no hubo un matrimonio. Y eso en el diccionario es unión libre, ¿no? Y de repente el Señor los convence de pecado y dices, oye, pues no está bien, pero pues ya ni modo que pues ya tengo 7 hijos allá atrás, pues ni modo que no sea mi pareja, ¿no? Entonces dan el paso de obediencia. Y es así, es decir, no cuando te conviertes o el Señor te libera de algo, inmediatamente toda tu vida se ordena. Hay pasos que tienes que tomar tú por obediencia. Y es así, ¿sale? Entonces quiero hacer la diferencia para que no nos pongamos justicieros y que ahorita digamos, ahorita me acordé que el otro día fulanito me mintió. Entonces evidencia de que solo se llama hermano. No, a veces la mentira es un hábito de familia y ni siquiera te das cuenta que está mal mentir hasta que el Señor te lo pone así enfrente de ti y reaccionas, ¿sale? Entonces entendamos eso. Pero sí hay casos en los que lo están haciendo abiertamente y dice la Escritura, con ellos, y lo dice literalmente, no es exageración de Paco, dice con ellos ni te sientes a comer, ¿sale? Tenemos que entender que el amor que describe la Escritura no es este amor hippie, sale de todos peace and love y no pasa nada. No, a veces el amor toma decisiones firmes por amor, ¿sale? El hecho de que sea determinante o tajante no significa que no sea amor. Obviamente si lo haces pataleando y gritando y maldiciendo y dices, es que te maldigo por amor, pues no, también nuestra reacción a veces está más grave lo que tú le dices a tu hermano juzgándolo, y Jesús lo dijo, señalan la paja que trae el otro y tú traes tu bigota, ¿no? Entonces es importante esto, es importante entenderlo. Ahora, ya te mencioné ciertos casos en los que la Escritura nos dice que hay divisiones correctas. Y estamos hablando del tema de la armonía entre iglesias, entre creyentes. Pero también hay otro asunto que no tiene que ver con la conducta o lo que están haciendo las personas en la iglesia, sino tiene que ver con las circunstancias. Y quiero platicarte algo que vi hace más o menos un mes. Si tienes chance en tu casa, búscalo. Si no sabes cómo buscarlo, pídele a tu sobrino o a tu hijo. Ellos saben de cosas de reels y esos temas. Vi un reel, un videíto, que decía, las iglesias en los Países Bajos, hay un grupo de países que se les conoce así como Países Bajos, dice, están quedándose vacías y las están empezando a usar para otras cosas. Entonces me llamó la atención y le di play y empecé a ver unas imágenes bien extrañas para mí, porque era una iglesia grandota y como son en Europa con vitrales y así todo muy, muy elegante, y había mesas de billar y estaban jugando ahí y había una barra donde estaban sirviendo bebidas, y era una iglesia que como ya nadie iba la empezaron a usar como bar y era el bar de la colonia. Luego pasaban a otra y veías la iglesia y veías butacas y veías la pantalla. Lo mismo, la gente dejó de ir a la iglesia y la convirtieron en cine.
Luego pasaban otra y era una iglesia así toda bonita, toda bien diseñada, veías el púlpito y todo, y al lado veías el pasillo de verduras, el pasillo de cereales, y se convirtió en un centro comercial. Y así habían varios ejemplos de iglesias que la gente ya no iba. Entonces, como estaba el edificio y estaba en un lugar céntrico con estacionamiento y todo, pues lo empezaron a usar para otra cosa. ¿De qué te hablo? Que en esa zona de Europa, está habiendo un crecimiento fuerte del ateísmo. Y la gente ya no cree nada. O sea, ya ni siquiera en cosas raras o equivocadas. No, ya no creen en nada. Tan es así que ya toda la comunidad está perfectamente de acuerdo en que esos elefantes blancos hay que ocuparlos. Ya nadie va, pues hay que usarlos como gimnasios. Había una iglesia gimnasio que estaba bien interesante, bares. Hay una que es una iglesia, bueno, era una iglesia y ahora es una discoteca silenciosa. No sé si has visto ese concepto, que ya todos traen sus audífonos y están ahí bailando como loquitos. No se escucha nada, se le cae una moneda a alguien y lo escuchas, pero están todos baile y cada quien con su canción. Está bien raro. Pero está la iglesia y ves todo el edificio de iglesia y es una discoteca silenciosa, o antro silencioso, supongo que dirían las nuevas generaciones, ¿no? Eso está pasando allá. Aquí ve un domingo al centro y no vas a encontrar estacionamiento porque las iglesias del centro están llenas. Y la gente va y es a las 5 de la mañana con todo y frío y la gente va, creo que le llaman misa de gallo, no sé cómo le llaman, y la gente va, ¿no? Y yo digo, órale, a mí ahorita ya estaba costándome trabajo venir solo porque me tocaba predicar, dije, pues hay que resistir el frío. Pero es decir, lo que está pasando en Países Bajos no está pasando acá, ¿sale? Aquí aún la iglesia tiene fe, o sea, es más difícil encontrar a alguien que no cree en algo, aunque esté mal, pero hay esta fe. Allá no. ¿Qué tiene que ver esto con esta predicación? Que las necesidades de los creyentes allá son distintas a las que tenemos aquí. Los retos que ellos están enfrentando son distintos a los que estamos enfrentando acá. Lo que para ti puede parecer como algo muy otro domingo donde vinieron 150 personas, allá ya no pasa. ¿Ok? Entonces estamos en momentos diferentes, aunque estamos en la misma época, pero por movernos en ubicación, las necesidades son distintas de esas iglesias locales, de esos creyentes. Entonces no podemos como switchear de manera simplona entre una congregación, entre un movimiento, porque están pasando cosas diferentes. Incluso aquí en México, estaba leyendo una noticia que de hecho fue del 2024, y apenas la acabo de ver, de una comunidad en Oaxaca, en donde todos los católicos de esa comunidad se fastidiaron de los cristianos y empezaron a perseguirlos, literalmente. Cerraron la iglesia, quemaron las casas y la amenaza era: sales de tu casa y retractas tu fe o incendiamos todo, que estamos cansados de ustedes. Y toda esa ondita que traen de solo Jesús está trayéndonos maldición y no queremos que San fulano y San sutano y San perengano se enojen con nosotros, entonces ustedes son los del problema. Y eso acaba de pasar hace un par de años y hay todo un reportaje que hizo, creo que TV Azteca o una televisora, o sea, no es un periódico cristiano, no, o sea, eso llegó a la televisora local, hacen el reportaje y ves a los hermanos y te hablo de personas, hay jovencitas de 12 años dando su testimonio de decir: a mi familia y a mí nos sacaron y nos estaban pidiendo que nos retractáramos de nuestra fe. Y pasa la chava con su Biblia en la mano. Tú y yo no estamos viviendo eso y estamos a, no sé, 10 horas de distancia. Cada iglesia, cada zona, cada grupo está viviendo situaciones diferentes. Tenemos que ser entendidos de eso y sabios de eso. Cuando tú entiendes lo que es la iglesia local, empieza a tener sentido a qué vienes, qué es lo que hacemos, qué cosas cuidar, qué cosas evitar,
más en este mundo que estamos totalmente conectados, entre comillas conectados, a veces estamos bien desconectados, donde puedes ver la predicación de la iglesia del país que tú quieras, casi del estado que tú quieras, así como, vamos a ver qué están predicando hoy en una iglesia en Pachuca. Pues te metes a los en vivos de Facebook y encuentras la predicación de una iglesia en Pachuca. O vamos a ver qué están predicando en algún lugar de Belice, pues te metes y… O sea, es factible empezar a escuchar y recibir y ver lo que están haciendo en otras iglesias. Insisto, no estoy diciendo que eso es pecaminoso. Muchas veces aquí hemos estado platicando entre nosotros de videos que vimos de un hermano que predicó algo, una profecía que fue dada en tal ciudad. Y no es así como, no, eso no lo escuches porque no lo dijo nadie de la promesa del Padre que tenga don de profecía. No es cierto. El Señor está hablando por todos lados. El Señor está usando a predicadores, a evangelistas, apóstoles. Está pasando y tenemos que no podemos desconectarnos de lo que el Señor está haciendo en el resto de la iglesia. Pero tienes que tener un entendimiento maduro y sano de por qué Dios te puso aquí, de por qué Dios te puso en esta congregación en específico. No es chiripa, el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y cuando tú entiendes que el Señor conoce cada cosa que vas a decir antes que la digas, cuando tú entiendes que cada uno de tus días están escritos, te das cuenta que no estás viviendo en chiripas. El Señor está detrás. Entonces tienes que entender estas cosas, un entendimiento de la iglesia local, un entendimiento de la iglesia global. Y quiero que vayas conmigo a un par de pasajes. Uno está en 1 de Pedro 4:10. Quiero mencionarte o recordarte más bien algunas de las cosas por las cuales es importante la iglesia local. 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Dice que tú recibiste un don y que lo tienes que poner al servicio de los demás, y está hablando de la iglesia local. Y dice que tienes que ser buen administrador de ese don que recibiste. En 1 de Corintios 12:7 dice lo mismo. Y aquello lo escribió Pedro, esto lo escribió Pablo, pero ambos inspirados por el mismo Espíritu Santo. 1 de Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. ¿Sale? En la iglesia local, una de las funciones, una de las razones es para que los dones que hemos recibido los usemos para bendecirnos y edificarnos unos a otros. Te voy a recordar algunas cosas por las cuales es importante la iglesia local. Una de ellas es que la Escritura nos llama a ser ejemplo. ¿Cómo puedes ser ejemplo para alguien que no te conoce? ¿Y cómo conoces a alguien si no pasas tiempo con él? Esta función y responsabilidad de ser ejemplo a otros sucede en la iglesia local, donde estamos conviviendo constantemente. Y tenemos esta responsabilidad de cuidar lo que hacemos y decimos porque somos ejemplo para otros. Otra razón es que en la iglesia tiene que haber rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas, hay varios asuntos involucrados. La más obvia es que cuando fallas en algo, cuando pecas en algo, tienes que tener a alguien a quien le rindas cuentas. Pero no solamente cuando te resbalas, cuando vas a tomar una decisión, cuando tienes un proyecto, lo expones, lo platicas con esta persona que te conoce, que te está cuidando. Y existe esta rendición de cuentas, que es un elemento importante en la iglesia. Pero si no hay esta relación, o sea, para que haya rendición de cuentas, no sé si lo has hecho, pero confesarle un pecado a un hermano, especialmente cuando tienes una imagen así de súper espiritual, confesar un pecado, demanda esfuerzo, ¿sale? Y se necesita alguien en quien puedas confiar, alguien con evidencias de que ama a Dios y que no va a usar esa información para darte cuello. Entonces eso sucede en la iglesia local, es decir, si yo
estoy fallando en algo, no voy a hacer un viaje a una iglesia en iba a decir Colombia, pero me lo iba a malinterpretar Andrés. No, vámonos para arriba. No voy a ir a una iglesia a Canadá, ¿no? Y voy a decir, hoy vine aquí al servicio para confesar un pecado, total aquí nadie me conoce y no me van a volver a ver y me regreso. No, la confesión de pecados tiene que ver con seguimiento. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con eso? Sigo orando por ti, te sigo ayudando en ese asunto, ¿sale? Entonces la iglesia local es importante para eso. Servicio mutuo. La Biblia nos llama a servirnos unos a otros en la iglesia. Ahorita aprovecho eso. Cuando alguno de nosotros se enferma, lo que la Biblia nos dice es que el resto de la iglesia debe procurarlo, buscarlo, cuidarlo, ¿sale? Ahorita me buscaba Male y ¿cómo te llamas? Miriam, Emi, ok, me buscaban Male y Emi para platicarme que Samara está enfermilla, ¿sale? Y es parte de lo que hacemos como iglesia. Vamos a orar por ella, ahorita que terminemos, vamos a orar por ella y que esté en nuestras oraciones. Y si vives cerca de ella, si tienes forma de contactarla, nos servimos como iglesia, ¿sale? Nos procuramos, nos ayudamos. Pero si no estás conectado en una iglesia local, no puedes servir. Y a veces muchos hermanos en muchas iglesias o sin iglesia están sufriendo y están batallando porque no han dejado que la iglesia les sirva, no se han conectado como para que sepamos que estás en necesidad y te podamos servir. Ahora, quiero que leas conmigo finalmente este pasaje. Está en 1 Corintios nuevamente, 16 del 1 al 4. 1 Corintios 16 del 1 al 4. Este es Pablo escribiéndole obviamente a la iglesia de los Corintios. Pero mira de qué les habla. No les va a hablar de un asunto relacionado con él ni relacionado con la iglesia de los Corintios. Dice, en cuanto a la colecta, ¿para quiénes? Para los creyentes. Sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Aquí vemos a Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios, como le había escrito a la iglesia de los Gálatas, para que hicieran una colecta para bendecir a los creyentes de la iglesia de Jerusalén, porque estaban pasando por asuntos políticos y de persecución muy fuertes. Con este pasaje, y hay varios más, vemos que sí hay interacción entre iglesias. Sí hay momentos en los que las iglesias hacemos cosas y nos organizamos con propósitos que ni siquiera puedo decir como comunes porque no te involucran a ti, no involucra al que lo está organizando, pero sabes que necesitan algo ciertos hermanos. Y es sano, así como es sano a veces separarnos, dividirnos o poner cierta distancia con ciertas denominaciones, con ciertas actividades, también es sano en ciertas ocasiones que el Señor nos use para trabajar juntos, ¿sale? Y cuando tú lees la carta a los Gálatas, no estaban viviendo lo mismo que los Corintios. Eran iglesias diferentes con situaciones diferentes. Quiero terminar diciéndote esto. Dos cosas. La Escritura nos llama a ser cuidadosos y no vivir este amor hippie de los amo a todos, paso tiempo con todos, convivo con todos, me llevo con todos. No, dice que hay ciertos puntos en los que es tu obligación mantener distancias. ¿Por qué? Una no es por cosas pecaminosas, por ejemplo cuando habla de los que comen carne y los que comen vegetales, sino por diferencias de opinión, ¿sale? Asuntos doctrinales que no se ponen de acuerdo. Dice, los dos son siervos del Señor, a los dos los recibe el Señor y no tienen que estarse criticando entre ustedes, ¿sale? Solamente son diferencias de opinión. Lo que yo siempre he dicho es, aunque somos hermanos, el que come carne y el que no come carne,
y el Señor nos ama a los dos, no sería bueno que abriéramos un restaurante juntos, ¿no? Porque uno va a querer menú carnívoro y el otro va a querer menú vegetariano. Entonces ahí es una separación por prudencia, ¿sale? No están haciendo pecado, simplemente no nos ponemos de acuerdo. Okay. Hay separaciones que son por asuntos pecaminosos, gente que no quiere cambiar su conducta y no podemos colaborar porque eso no está bien. Se dicen hermanos, pero no están haciendo lo que la Biblia evidentemente enseña y lo hacen abiertamente. Otros casos son asuntos doctrinales, falsos profetas. Y quiero mencionar algunas así rápido, que muchas veces, como pasamos por alto de mira, predican a Jesús, mencionan a Jesús, somos cristianos. Hay al menos 3 que son de las más comunes acá, y no los digo para satanizarlos y maldecirlos, más bien los digo porque tú y yo tenemos la misma obligación con ellos que con otras personas que no conocen a Cristo. Aunque hablan de Cristo, no lo conocen, y es tu obligación y mi obligación compartirles del amor del Señor, predicarles con sabiduría, con paciencia y con amor. Los testigos de Jehová no son cristianos, son personas que leen la palabra, pero su palabra es una traducción que ellos dicen que es anónimo, anónimas las personas que tradujeron, como por no ser orgullosos, pero cambiaron drásticamente varias palabras que ninguna otra persona que ha traducido los escritos originales ha cambiado, ¿vale? Ni siquiera los no creyentes, pero ellos, una cosa que hacen es que dicen que Jesús es un Dios, que no es Dios. Y no reconocer a Jesús como Dios en la escritura es uno de esos red flags, ¿sale? Entonces, cuando lleguen a tocar tu puerta, tómate el tiempo, si tienes la oportunidad, de compartirles el evangelio con amor y con el poder del Espíritu Santo. Hay gente de ellos que son genuinos, están buscando conocer al Señor, y es nuestra tarea presentarles a Jesús, al Jesús resucitado. Los adventistas se parecen un montón al cristianismo y parecen como cristianos judíos, ¿no? Mesiánicos. Pero ellos tienen un libro de interpretación bíblica que básicamente es, mira, si no entiendes lo que dice la Biblia, en realidad lo correcto está en este libro, que fue una revelación, una mujer, no recuerdo su nombre, pero se apellida White. Ella hizo su interpretación de la Biblia y la gente se enfoca en leer la interpretación de esta mujer profetisa que recibió una revelación distinta a lo que está en la escritura, y siguen estas enseñanzas, ¿sale? Son personas que necesitan a Jesús, necesitan conocer al Señor con todo su poder, con todo su amor. Por mucho que mencionen a Jesús y mucho que se parezca, no son creyentes y tenemos que amarlos y llevarlos a Jesús, ¿vale? Los mormones, básicamente lo que ellos dicen es que Jesús y el diablo son complementos, son hermanos, y que Jesús es un Dios, y que tú y yo, si nos esforzamos lo suficiente y nos mantenemos en esa fe, vamos a llegar a ser un día como Jesús y vamos a ser adorados en nuestro propio planeta o en nuestro propio cosmos. Y eso es una blasfemia. El Señor es solo uno y nosotros somos su creación, y no vamos a llegar a ser como Él. Vamos a estar con Él, somos su novia, pero no somos Él. Solamente hay un Dios. ¿Por qué te hablo de esto? Porque muchas veces en nuestro entendimiento romántico, infantiloide de nos amemos todos y nos unamos todos, aceptamos y recibimos cosas que son doctrinas demoníacas, y a veces las recibimos o asumimos de mi vecino pues es mormón, pues ya no le predico. Mi vecino pues es testigo. Necesitan a Jesús con desesperación y hay que mostrárselos, ¿sale? Y finalmente hay iglesias con las que el Señor nos va a llamar a colaborar.
Y lo hemos visto, iglesia, y lo menciono porque va a seguir pasando. El Señor ha hecho conexiones divinas con otras congregaciones, y es una bendición, y también es un cuidado para la congregación, de que no somos una secta rara que se aísla y condena a todos los que no vienen aquí, no son salvos. No, entendemos que hay diversidad y que hay entendimientos diferentes, pero Jesús es el mismo, y estamos abiertos, vamos a hacer una invitación a todas las iglesias de la ciudad, quien quiera venir a predicar, tenemos fechas disponibles. No, porque hay que ser sabios, ¿sale? Pero el Señor nos ha conectado y lo va a seguir haciendo, y tenemos un equipo pastoral, un equipo que cuida la congregación, que cada oportunidad que surge, cada ministerio que se presenta, cada invitación que llega, oramos, platicamos, buscamos al Señor para tomar una decisión sobre eso, ¿vale? Te quiero pedir que te pongas de pie y que tomemos nuestro lugar como iglesia, una iglesia que está abriendo los oídos a lo que el Señor nos enseña sobre quiénes somos, sobre lo que Él está haciendo en el mundo, lo que está haciendo con nosotros en esta iglesia local, pero forma parte de lo que Dios está haciendo en el mundo con sus hijos. Señor, te doy gracias por tu iglesia aquí, Señor, por esta iglesia local. Señor, bendigo tu nombre porque cada persona que está acá es una muestra de tu amor, es una muestra de tu poder. Señor, aquí ya vemos hombres y mujeres que hemos sido alcanzados por ti, por tu gracia y por tu favor, Señor. El hecho de estar aquí escuchándote, Señor, es una muestra más de que tú nos amas, que tú apartas el tiempo en nuestra agenda y nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, para amarnos, para edificarnos unos a otros. Señor, y te pido que en esta tarde, Dios, tú sigas hablándonos al corazón. Que tu palabra que leímos hoy, Señor, produzca fruto en nuestro corazón, un fruto que conforme nuestra vida a tus palabras, a tu voluntad, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes en este crecimiento, en este perfeccionamiento de la unidad entre nosotros y con el resto de tu cuerpo, Señor. Anhelamos el día y oramos junto con Jesús, porque tú perfecciones la unidad de todo tu cuerpo, Señor. Bendecimos a todas las iglesias, a todos los creyentes en este momento, Señor, con los que compartimos esta época, este tiempo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por pastores, oramos por profetas, oramos por apóstoles, por evangelistas y maestros en nuestra congregación, en otras congregaciones, en esta ciudad, en el país, Señor, en el mundo entero. Bendecimos a todos aquellos hijos tuyos genuinos que te están buscando, que están buscando conocerte, Señor, y que están buscando predicar tu palabra, aun cuando el costo de su vida está en riesgo, Señor. Oramos especialmente en este momento por todos nuestros hermanos en diferentes puntos del mundo que están siendo perseguidos, que están siendo confrontados a elegir entre su fe o su vida, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos desde aquí por ellos, Señor, porque tú confortes su corazón, porque tu Espíritu Santo les acompañe, les inunde en esos momentos de prueba, Señor, y ellos se mantengan firmes. Señor, te den gloria. Y Señor, si está en tu voluntad que ellos perezcan físicamente, que lo hagan con honor a tu nombre, que lo hagan con honor a la iglesia, Señor, y que sus vidas sean recibidas delante de ti, Señor, y disfruten tu presencia. Señor, aquellos que están siendo atormentados, pero que tú aún les tienes más cosas, más victorias, más conquistas, más salvación, más milagros, Señor. Manténlos firmes, Dios. Fortalécelos en su fe, que su amor por ti, Señor, se incendie en esos momentos de prueba para que ellos puedan resistir, Dios. Padre, lloramos por nuestra iglesia y nuestras iglesias hermanas en esta ciudad, que no estamos enfrentando una persecución así. Señor, oramos porque tú nos ayudes a ser sabios y aprovechar la paz que tenemos en esta ciudad, Dios, para amarnos, para edificarnos en nuestras iglesias locales.
Señor, y para colaborar juntos con otras iglesias, cuando tú así lo muestres, cuando tú nos unas y nos llames a tener proyectos colaborativos, Señor, para que tu nombre sea predicado, para que seamos edificados en tu iglesia, Señor, sean de esta ciudad o sean de otras ciudades, como lo has hecho antes, Señor, que nos has traído hermanos de Mérida y de otras ciudades, Dios, para bendecirnos. Señor, ayúdanos a ser sabios, a mantener los ojos abiertos y a tener un corazón humilde, Señor, que sepamos que tú tienes edificación para tu iglesia, no solamente entre nosotros, sino también de otros lugares, Señor, y también seamos humildes cuando tú nos uses para edificar a otras iglesias. Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser maduros, Dios, y también, Señor, cuando sea necesario, mantener distancia de ciertas personas, de ciertos ministerios, de ciertas denominaciones, de ciertos grupos que se están extraviando en la fe. Señor, ayúdanos a ser sabios y a la vez amorosos, con un amor maduro, un amor que surja de tu Espíritu Santo, Señor, para ser firmes, sin ser groseros, sin ser maldicientes, pero honrarte a ti y amarte a ti antes que a los hombres. Señor, y guárdanos a los que estamos aquí ahora de ser tropiezo para otros. Guárdanos, Señor, de caminar lejos de tu palabra y caminar lejos de tu amor, Señor. Manténnos siempre conectados a tu corazón, escuchando tu voz, Dios, para que tú guíes nuestros pasos, lo que predicamos, lo que hacemos, Señor, en esta iglesia, para que esta iglesia, Señor, sea hallada digna de tu presencia, sea hallada digna de que tú nos uses, Señor, que seamos vasos de honra, que nos limpiemos para ti, Dios. Señor, y si en algún momento tropezamos en algo, erramos en algo, danos la humildad suficiente y el valor suficiente para confesar nuestro error, arrepentirnos y correr a ti, Señor. Sea como individuo, sea como ministerio, Señor, manténnos cerca de ti con tu corazón y que formemos parte de lo que tú estás haciendo en el mundo, Señor, para que la gente te conozca. Dios, si tú te levantes en medio de tu iglesia. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta congregación. Señor, bendecimos a Andrés y Toño y sus esposas, Dios, por lo que están haciendo este domingo. Señor, bendecimos su vida, la familia que ellos tienen, las familias que van a alcanzar. Señor, gracias por lo que estás poniendo en el corazón de ellos y también de otros hermanos en la iglesia, Dios, para obedecerte cuando tú llamas, Señor, y que llevemos tu amor a donde tú nos digas. Finalmente, Señor, oramos por Samara. Señor, oramos por nuestra hermana que amamos y ama esta iglesia y cada domingo nos bendice de diferentes formas. Oramos en el nombre de Jesús, proclamamos tu sanidad, Señor, tu poder en su vida, en su cuerpo. Señor, proclamamos las promesas que tú has dado de que tú amas a tus hijos y que tú pagaste por nuestras enfermedades en la cruz. Bendecimos su cuerpo físicamente, bendecimos su ministerio, Señor. Oramos lo que hay en tu corazón. Es una mujer que te ama, una mujer que te sirve, Señor, y que tú estás con ella, estás en ella, Señor, y la usas para bendecir esta iglesia, Señor, para bendecir a su familia, Señor. Y aprovechamos para orar nuevamente por cada persona en este lugar que esté pasando por necesidad física, económica, de salud, emocional, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada persona que está acá, Señor. Tú estás con nosotros, tu presencia permea cada área de nuestra vida, Señor. Te confesamos a ti como nuestro Dios, nuestro Señor, el pastor que cuida de nuestras vidas, el Dios que nos ama, que nos suple desde las necesidades más profundas hacia las más pequeñas, Señor. Tú cuidas cada área de nuestra vida y bendecimos a nuestra iglesia, Señor, y nos presentamos delante de ti como instrumentos para que tú uses, Señor, también para bendecirnos unos a otros. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la necesidad de nuestros hermanos. Moldea nuestro corazón, Señor, para amarles, porque para eso nos has llamado, y de esta forma anunciamos al mundo que tú eres Dios y que tú nos has salvado, Señor. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues dale un abrazo a tu hermano que tienes a un lado. Dile que Dios te acompañe toda esta semana. Nos vemos en nuestro grupo familiar. Nos vemos en los tiempos de oración que se han reanudado ya. Y un último anuncio, si tú quieres formar parte del